Feliz día. Hoy domingo, Día del Señor, día para compartir nuestra fe, encontrarnos con nuestros hermanos, aquellos que tenemos la misma fe, que tenemos el mismo Dios, el mismo bautizo. Es un día de encuentro para vivir nuestra fe con nuestros hermanos. Y qué mejor que alimentarnos antes de ir al encuentro de Jesús en la Eucaristía, pues alimentarnos de la palabra para llegar ya con vitaminas y ya más preparado para entender, comprender la palabra y para entender mejor la reflexión que el sacerdote en la parroquia donde vamos a estar va a hacer para que nosotros alimentemos nuestra vida espiritual. Vamos a compartir la palabra de este día. Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oré. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que a él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no haya mandado o hable en mi nombre de otro dios será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, hacemos vivas al Señor, aclamemos al Señor que nos salva, acerquémonos a Él lleno de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puesto de rodilla, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a su voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a su voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupa de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerle una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad
para mandar hasta a los espíritus inmundos, y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos habla el Evangelio, nos dice que los oyentes, aquellos que escuchaban a Jesús, quedaban asombrados por sus palabras. ¿Y por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A veces los escribas, en sus enseñanzas, para darle peso a lo que ellos enseñaban, pues traían en connotación a una persona importante para darle así más peso a lo que ellos enseñaban. Pero Jesús no enseñaba de esa manera. Jesús nunca traía a nadie a connotación. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba, para que su palabra tuviera peso, citar a una persona, porque Él, su palabra, sus propias palabras, tenía peso y tenía autoridad. Y tenía la autoridad de ser Dios igual que el Padre, de ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, por encima de Él no hay nadie. Y como por encima de Él no hay nadie, ¿a quién podía citar para darle peso a lo que Él estaba diciendo? Y cuando Él citaba algo, era algo que el Padre había puesto en boca de los profetas. Y estaba citando lo que el Padre había puesto en boca de los profetas, porque Él, su propia persona, era autoridad, pero la autoridad de Jesús era una autoridad que daba libertad, era una autoridad que enseñaba, era una autoridad que enseñaba a lo que le escuchaba y le enseñaba a amar, amarse a sí mismo, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa enseñanza que Jesús le daba con autoridad le ayudaba para saber vivir y dejar vivir a los demás. Esa enseñanza que Jesús daba con autoridad lo hacían independiente de cosas materiales, solamente dependiente de Dios. Esa enseñanza que el Señor le daba regocijo en su corazón para que viviera con esperanza esta vida. Esa enseñanza que el Señor le daba le abría los ojos para que nadie lo confundiera, para que nadie lo sacara del camino de la verdad, para que no se dejaran llevar por ideologías malsanas, dañinas. Todo lo contrario, las palabras de Jesús, que era palabra de autoridad, hacía libre y nos da esa libertad de los hijos de Dios para que no vivamos esclavos ni del pecado ni de nadie, solamente vivamos una vida plena, con un Dios en nuestro corazón y pasando por el mundo haciendo el bien. Esas eran las palabras con que Jesús hablaba, con esa autoridad para que nosotros supiéramos vivir la vida. Muy bien, y todos se daban cuenta y decía, este hombre habla con autoridad, este hombre está enseñando un nuevo mensaje que llena a las personas que lo escuchan con esa esperanza, con ese deseo de cambio, con ese deseo de ser mejor, con ese deseo de cambiar la vida, con ese deseo de cambiar el mundo. No el mundo como tal, pero sí el mundo pequeño que tenemos cada uno de nosotros, que está a nuestro alrededor. Jesús no era aquel autoritario que enseñaba, aquel autoritario que con sus enseñanzas quería esclavizar a las personas, que con sus enseñanzas quería apoderarse de las personas, con sus enseñanzas quería atropellar a las personas, con sus enseñanzas quería poner a las personas a su servicio, que era un servicio malsano. No, Jesús no hablaba con ese autoritarismo, todo lo contrario, Jesús hablaba con esa autoridad liberadora, con esa autoridad que nos hace a nosotros, hijo de Dios, que nos da una memoria clara, que nos da esa capacidad de discernir, de saber qué es lo bueno y lo malo, y que nos da esa capacidad para discernir lo mejor para nuestra vida y para saber también leer nuestros signos de los tiempos que tenemos cada uno de nosotros. Con esa autoridad hablaba Jesús
Y sigue hablando Jesús en medio de su iglesia con esa autoridad. Y por esa razón muchos obispos, sacerdotes han perdido la vida, están en la cárcel, porque hablan con esa autoridad para que el pueblo de Dios tenga siempre su mente clara, su mente bien despierta, para que sepa cuál es el camino y a dónde debemos estar y a dónde nos debemos enfocar, para así de esa manera vivir una vida mejor. Con esa autoridad hablaba Jesús. Y no solamente hablaba con esa autoridad, sino que ellos veían también cómo las obras de Jesús eran obra de peso. Y hoy en el Evangelio nos dice que había un hombre en la sinagoga poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Los demonios fueron los primeros que reconocieron a Jesús y le dijo: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres el Santo de Dios. Los demonios conocieron y reconocieron a Jesús. Jesús lo mandó a callar y lo mandó que saliera de ese hombre. Y ellos decían: bueno, tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, porque la autoridad de Jesús no solamente era de palabras, sino también de hechos. Muchos que se encontraban poseídos encontraron la libertad. Muchos que estaban enfermos encontraron la salud, porque la autoridad de Jesús está sobre todas las cosas. El poder de Jesús está sobre todas las cosas. Pero esa autoridad de Jesús que está sobre todas las cosas es una autoridad que nos ayuda a nosotros a mirar la vida, nos ayuda a nosotros a sanar nuestro interior y nos ayuda a nosotros a amar a nuestros hermanos y nos ayuda a nosotros a amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. La autoridad de Dios con palabras y con hechos nos enseña es a ser buenos, a ser mejores. Como le dije, no fue un autoritario que enseñaba ideologías, que esclavizaba a los hombres y que le hacía daño a los hombres. Y hoy día vemos muchas ideologías que dañan, ideologías políticas, socialismo, comunismo, que daña a una nación, otras ideologías falsas que nos confunde en nuestra existencia y vivimos nuestra vida totalmente confuso y enredado. Jesús no vino a sembrar esa ideología autoritaria, dañina, malsana, sino todo lo contrario. Jesús vino y nos predicó con autoridad, tanto con palabra y con hechos, esa palabra, esa nueva enseñanza que es el Evangelio, que vino fue a llenar los corazones humanos de amor, de esperanza, de caridad, de misericordia, de benevolencia. Nos vino a enseñar a vivir, a amar y a hacer del mundo un mundo mejor. Esa fue las palabras, esa fue la autoridad de Jesús, y esa autoridad con que Jesús enseña es la que Jesús quiere que ustedes y yo sigamos atentos y que aprendamos de esas palabras de Jesús, que es palabra que tiene poder. Nos dice San Pablo, es una espada de doble filo, transforma, si llega hasta lo más íntimo de nuestra vida, transforma nuestra existencia. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, ¿estamos dejando que esa autoridad de Jesús, que esa palabra de Jesús transforme nuestra vida? ¿O nos estamos dejando nosotros marear poco a poco por otras ideologías autoritarias que nos puede dañar y de qué manera nuestra vida? Vamos a colocar en las manos del Señor nuestra vida, nuestra existencia, y también vamos a poner nuestra vida en manos de María y vamos a terminar con esta oración de la Virgen. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.